Se rieron de ella por 3 años, hasta que su cosecha fue 3 veces mayor. Nadie creía que aquella mujer pudiera sacar una cosecha decente de la tierra de temporal que le había quedado. Decían que era terquedad, decían que era orgullo, decían que era cosa de gente que no sabía aceptar un consejo. Pero fue justo en medio de aquella milpa maltratada por el sol que todo empezó a cambiar, y nadie, ni ella misma, sabía aún la magnitud de lo que estaba por venir. El sol ya estaba alto, cuando Beatriz Morales arrojó otro puñado del suplemento edáfico en la tierra de temporal, esparciendo el polvo fino sobre las hojas cansadas de la milpa. Sentía el olor a polvo pegado en la ropa, el sudor corriendo por debajo de la gorra, y el peso de un día más que parecía repetir los últimos 3 años de su vida. Del otro lado de la cerca, recargados en la troca blanca, 3 hombres observaban la escena con esa sonrisa de quien ya sabía el final de la historia antes de que terminara. «Ahí va otra vez», dijo Ramiro Vázquez cruzando los brazos, «tirando el dinero como lo ha hecho en los últimos años». «Déjala, Ramiro», respondió Silvestre, el del medio, ajustándose el sombrero. «Cada quien sabe de su vida. Sabe de la vida, pero no sabe sembrar», agregó Gonzalo Guzmán el tercero, soltando una risita corta. Beatriz Morales los escuchó, como siempre escuchaba. No volteó la cara. Siguió esparciendo el suplemento, despacio, cuidando cada planta como si fuera lo único que le quedaba por cuidar en este mundo. Era extraño pensar que 3 años atrás todo aquello era diferente. La propiedad tenía otro dueño, otra forma de hacer las cosas, y ella, Beatriz, era solo la mujer que ayudaba en los quehaceres, sin voz en las decisiones importantes. Todo cambió cuando su esposo, Esteban Morales, decidió irse tras un sueño que él decía era mejor que aquella vida de tierra y sol. Se fue una mañana de mayo, dejó una nota en la mesa de la cocina y nunca volvió. Dejó atrás la casa, los 2 hijos y una propiedad llena de deudas. Ella podía haber vendido todo. Mucha gente de la región creía que era la decisión más sensata, pero Beatriz tenía una terquedad en el pecho que no cabía en consejo de nadie. Decidió quedarse. Decidió trabajar la tierra sola, aunque no supiera bien por dónde empezar. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a reírse. No era una risa de maldad pura, al menos no al principio. Era más bien una risa de quien se burlaba, de quien veía aquello como una apuesta perdida antes de empezar. Ramiro Vázquez, Silvestre y Gonzalo Guzmán eran dueños de las tierras vecinas, hombres que crecieron sembrando como sembraban sus padres y como también sembraban sus abuelos. Para ellos una mujer no tenía experiencia para manejar una propiedad sola, e insistir en eso era perder el tiempo. «¿Viste que compró otra vez ese costal de suplemento edáfico premium?», preguntó Gonzalo Guzmán un día en Abarrotes el Refugio, donde los productores de la zona se reunían a tomar café y a intercambiar noticias. «Dicen que gastó lo que no tenía», respondió Silvestre moviendo la cabeza. «Pobrecita. Va a terminar perdiendo todo», completó Ramiro Vázquez, sin parecer sentir mucha lástima en realidad. La noticia siempre llegaba a Beatriz, de un modo u otro. A veces por un comentario suelto en el mercado, a veces por miradas de reojo cuando pasaba con el camión de carga viejo lleno de costales de fertilizante. Aprendió a tragarse aquello, guardarlo en el pecho y seguir trabajando. Esa tarde, terminando de esparcir el suplemento en la última hilera, Beatriz sintió un dolor en la espalda que ya conocía bien. Eran los efectos de días enteros inclinada sobre la tierra, cargando peso que no era para que una sola persona cargara. Enderezó el cuerpo despacio, miró la milpa que se extendía hasta el pie de la sierra y respiró hondo. Pensó, como casi todos los días, en su madre, doña Elena, que vivía en Villa del Sol, a 2 horas de allí, y que siempre repetía la misma frase cuando Beatriz era niña: «Tierra mala, es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar». Beatriz Morales había crecido escuchando eso sin entender del todo el peso que la frase cargaba, pero ahora, de adulta, con la propia tierra en las manos, sentía cada palabra como si fuera un mapa que su madre le había dejado para seguir. Cuando era joven, Beatriz soñaba con estudiar ingeniería agrónoma,
Llegó a inscribirse en un curso técnico en Monterrey, pero su padre se enfermó ese año. Necesitó cuidados, y el dinero que sería para pagar los estudios se usó para sus medicinas. Beatriz nunca se quejó de eso, nunca culpó a su padre por haberse enfermado, pero guardó en un rincón escondido del pecho las ganas de un día demostrar que sabía tanto de tierra como cualquier ingeniero titulado. «Mamá», la voz de su hija Jimena llegó desde lejos corriendo por la vereda de tierra que conectaba la casa con la milpa. «Mamá, el señor Arturo llamó. Dice que necesita hablar con usted sobre el préstamo». Beatriz sintió el estómago apretado. El préstamo. Eso que ella venía posponiendo para conversar hacía semanas, esperando que la cosecha de ese año finalmente diera el resultado que llevaba tanto tiempo esperando. «Dile que le llamo más tarde, hija», respondió, tratando de mantener la voz calmada. «Ahora necesito terminar aquí». Jimena, con sus 16 años y un aire de muchacha que ya había visto demasiado para su edad, se quedó parada mirando a su madre por un instante. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Una mirada de preocupación mezclada con un dejo de esperanza, porque, a pesar de todo, Jimena aún creía que su madre lograría salir adelante. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Beatriz regresó a casa ese atardecer cargando un cansancio que no era solo del cuerpo. Era un cansancio que se había ido acumulando durante años, como capa sobre capa, sin espacio para descansar de verdad. La casa donde vivía con sus 2 hijos era sencilla, de bloc, con un patio grande donde aún estaba el columpio de llanta que su hijo menor, Mateo, de 10 años, disfrutaba usar después de la escuela. Fue él quien vino corriendo a recibir a su madre, con esa sonrisa amplia que solo un niño sabe dar, incluso cuando las cosas en casa no están fáciles. «Mamá, ¿vio las gallinas hoy? Pusieron 5 huevos», dijo el niño orgulloso, como si lo hubiera logrado él solo. Beatriz sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y le pasó la mano por la cabeza a su hijo. «Sí, las vi, hijo mío. Tú que las cuidaste tan bien». Entró a casa, se quitó las botas cubiertas de polvo y se sentó en la mecedora del porche por un instante antes de enfrentar el teléfono. Necesitaba llamar al señor Arturo, el gerente del Banco del Bienestar Agrícola, pero antes de eso necesitaba ordenar sus pensamientos. El préstamo lo había sacado 2 años atrás, cuando decidió cambiar la forma de cuidar la tierra. Después de que su esposo se fue, Beatriz se dio cuenta de que la propiedad venía produciendo cada vez menos y que la manera antigua de sembrar, esa que su suegro siempre defendió, ya no daba resultados desde hacía tiempo. La tierra estaba cansada, pobre en nutrientes, y seguir como siempre se había hecho solo iba a profundizar el problema. Fue una de esas noches sin sueño, investigando en libros viejos que encontró en el cobertizo, cuando leyó sobre la importancia de los minerales para el suelo, sobre cómo una tierra empobrecida necesitaba un cuidado diferente, más paciente, más técnico. Fue ahí cuando decidió cambiar el método, trayendo un tipo de suplemento edáfico premium que casi nadie en la región usaba, un producto caro, difícil de conseguir, pero que ella creía, con toda la fuerza del corazón, que iba a devolverle la vida a la tierra. El problema es que un cambio de ese tipo lleva tiempo para mostrar resultados. Y tiempo era exactamente lo que no tenía, porque las cuentas no esperaban a que la tierra se recuperara. El primer año después del cambio fue malo. La cosecha salió débil, casi igual que la del año anterior. Los vecinos usaron aquello como prueba de que ella se había equivocado. «Dije que esto iba a pasar», dijo Ramiro Vázquez en su momento, a quien quisiera escucharlo. Gastó dinero que no tenía en una invención. El segundo año fue un poco mejor, pero aún lejos de lo que ella esperaba. Las deudas crecieron, porque el suplemento edáfico premium era caro y necesitaba aplicarse cada año, en la cantidad exacta, sin economizar, o el efecto no se lograba por completo. Fue en ese periodo que su relación con los vecinos se volvió más distante.
No es que antes fuera cercana, pero existía un respeto mínimo entre productores de la misma región. Después de su insistencia en continuar con el método, ese respeto se convirtió en motivo de burla disfrazada de preocupación. ¿Necesitas ayuda, Beatriz Morales?, preguntaba Silvestre de vez en cuando, con un tono que sonaba más a sarcasmo que a oferta sincera. No, gracias, no hace falta, respondía ella, siempre educada, tragándose el orgullo herido. También estaba el técnico de la Unión de Productores del Norte, un hombre llamado Hipólito, que venía una vez al mes a revisar las propiedades de la región y dar orientación sobre la siembra. Hipólito tenía formación y experiencia, y desde el principio desconfió del método que Beatriz Morales estaba usando. Doña Beatriz Morales, con todo respeto, este tipo de suplemento no está recomendado en los manuales que seguimos aquí. Usted está poniendo un riesgo innecesario en su milpa. He leído bastante sobre esto, ingeniero Hipólito. Sé que no es el método común de la región, pero creo que esta tierra necesita otro tipo de cuidado. Solo espero que sepa lo que está haciendo, porque si sale mal, la Unión no podrá ayudar con pérdidas causadas por un método fuera de lo recomendado. Esa conversación dejó a Beatriz Morales aún más sola en su decisión, porque ni siquiera el propio organismo que debía orientar a los productores de la región estaba dispuesto a apoyar el camino que ella había elegido. Pero ella siguió adelante, guiada por el recuerdo de su madre, por los libros que había estudiado y por una intuición que no sabía explicar bien de dónde venía. Ahora sentada en esa galería, con el teléfono en la mano, Beatriz Morales sentía el peso de todo aquello. Marcó el número del Banco del Bienestar Agrícola y esperó. Señor Arturo, soy Beatriz Morales. Beatriz Morales, qué bueno que llamó. Necesito hablar con usted sobre la situación del préstamo. El plazo para la renegociación se está terminando y desafortunadamente, si no hay un pago significativo para el final de la cosecha de este año, tendremos que tomar otras medidas. El corazón de Beatriz Morales se encogió, pero su voz salió firme. Lo entiendo, señor Arturo, pero necesito que confíe en mí una vez más. Este año será diferente. Lo siento. Del otro lado de la línea hubo un breve silencio, el tipo de silencio de alguien que ya ha escuchado esa misma promesa antes, y ya no sabe cómo creer en ella. Beatriz Morales, me gustaría creerle, de verdad, pero el banco tiene reglas y no puedo sostener esto para siempre. Deme hasta la cosecha, solo hasta entonces. Después de unos segundos más de hesitación, el gerente suspiró. Está bien, hasta la cosecha, pero después de eso ya no podré ayudarla. Cuando colgó el teléfono, Beatriz Morales se quedó mirando la milpa que se extendía afuera, iluminada por los últimos rayos de sol de ese día. Las plantas aún estaban verdes, aún parecían más fuertes que en años anteriores, pero ella sabía que la apariencia no pagaba deudas. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Beatriz Morales se quedó sentada en la cocina mirando los papeles del banco esparcidos sobre la mesa. Fue entonces cuando oyó golpes en la puerta. Era Mercedes, su vecina más cercana y una de las pocas personas de la región que nunca se había reído de ella. Mercedes tenía más de 70 años y conocía la tierra de esa región como pocos aún vivos la conocían. Su esposo, don Pascual, ya no vivía en la propiedad desde hacía algunos años, pues necesitaba cuidados especiales en una casa de retiro en Monterrey, debido a una confusión de memoria que solo empeoraba con el tiempo. Doña Mercedes lo visitaba cada mes, y siempre regresaba un poco más cansada, pero nunca dejaba que ese cansancio se notara demasiado al ayudar a los vecinos. «Vengo a ver cómo estás, mijita», dijo la anciana, entrando con un envoltorio de tela en las manos. «Te traje un poco de pan de elote». Beatriz sonrió, aliviada de tener algo de compañía en ese momento difícil. No tenía que haberse molestado, doña Mercedes. «Sí, claro que sí. Andas con esa cara de quien carga el mundo sobre los hombros». Las dos se sentaron en la cocina y Beatriz, sin poder contenerse más, empezó a contar sobre la llamada del banco, sobre el miedo de perderlo todo después de tanto esfuerzo. Mercedes escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando Beatriz terminó, se quedó un instante en silencio antes de hablar.
Sabes, mijita, yo conocí a tu suegro, el viejo Faustino, mucho antes de que se volviera viejo. Él también pasó por una época difícil en esta tierra, por allá en los años 80. La diferencia es que él tuvo ayuda de gente que creyó en él cuando nadie más lo hacía. ¿Y quién lo ayudó, doña Mercedes? La anciana sonrió, una sonrisa llena de recuerdos guardados. Esa es una historia para otro día. Hoy vine aquí para decirte algo importante. La tierra cansada no se recupera de la noche a la mañana, pero la tierra cansada tampoco olvida a quien la cuidó bien. Estás en el camino correcto, Beatriz. Solo necesitas un poco más de tiempo. Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza de Beatriz durante los días siguientes. Continuó con su rutina de cuidar la milpa, aplicando el suplemento edáfico Premium, con la misma disciplina de siempre, a pesar del peso de la deuda que parecía crecer cada semana. Fue también en ese periodo que Beatriz comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Jimena. La muchacha, siempre tan dedicada a ayudar en la labranza, empezó a inventar excusas para salir de casa al atardecer, regresando siempre con una sonrisa disimulada y un aire distraído que no pasaba desapercibido para una madre atenta. «Jimena, andas muy ausente últimamente», comentó Beatriz un día, mientras las dos lavaban los trastes después de la cena. «Solo salgo a caminar, mamá. También necesito despejarme un poco». Beatriz no quiso presionarla, pero guardó esa sospecha, imaginando que algo más estaba pasando en la vida de su hija de lo que estaba dispuesta a contar. La verdad solo salió a la luz 2 semanas después, cuando Mateo, sin querer hacer maldad, comentó durante el desayuno: «Mamá, Jimena estaba hablando con Javier cerca del río ayer». Jimena se puso roja al instante, lanzando una mirada de reproche a su hermano menor. «Mateo, no deberías estar espiando a los demás». Beatriz, sorprendida, preguntó con cuidado: «¿Javier? ¿El hijo de Gonzalo?». Jimena suspiró, dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo. «Sí, mamá. Nos hemos estado viendo. Sé que las familias no se llevan bien, pero él no tiene nada que ver con la forma en que su padre habla de usted». Esa revelación trajo una complicación nueva a la vida de Beatriz, justo en un momento en que ya cargaba suficiente peso para aguantar. No porque desaprobara al muchacho, a quien conocía de vista y siempre le había parecido educado, sino porque la relación entre las familias estaba tan desgastada que temía el tipo de comentarios y juicios que eso podría generar en la región. «Jimena, no te voy a prohibir nada, pero necesito que entiendas la situación delicada que estamos viviendo. No puedo darme el lujo de más complicaciones ahora». «Lo sé, mamá, pero de verdad me gusta». Y él tampoco está de acuerdo con la forma en que su padre habla. Beatriz se quedó en silencio por un rato, pensando en cómo todo aquello se conectaba, de una manera extraña, con su propia historia con Esteban, y en cómo no quería que su hija repitiera los mismos errores, ni que se le impidiera vivir su propia vida por rencillas que no eran suyas. «Está bien, hija, solo te pido cuidado. Y creo que es mejor que no le comentemos nada a nadie por ahora». Los días fueron pasando, y junto con la tensión de la deuda, la desconfianza de los vecinos y ahora el romance escondido de la hija, Beatriz Morales enfrentó otro susto. Una mañana de sábado, Mateo Morales amaneció con fiebre alta y un fuerte dolor en la panza que no mejoraba con ningún remedio casero que ella tuviera en casa. Desesperada, Beatriz llevó al niño al centro de salud rural del pueblo, donde el médico de turno, después de examinarlo, dijo que era necesario llevar a Mateo a un hospital más grande, a una ciudad más lejana, para investigar mejor la causa del dolor. Fueron 2 días de angustia, lejos de casa, con Beatriz dividida entre el cuidado del hijo y la preocupación por la milpa que necesitaba atención constante en esa época del año. Jimena Morales se quedó a cargo de cuidar la propiedad sola, ayudada sorprendentemente por Javier Guzmán, que apareció ofreciendo ayuda apenas supo de la situación a través de la novia. Al final, el diagnóstico de Mateo fue una infección que, aunque asustadora, se trató con antibiótico y unos días de reposo. Pero el viaje, los exámenes y la estancia en el hospital consumieron una parte considerable del poco dinero que Beatriz tenía ahorrado
echando aún más presión sobre la situación financiera ya apretada. Fue durante esta prueba que Beatriz se dio cuenta de lo servicial y sincero que se había mostrado Javier, cuidando de la propiedad de ella como si fuera su propia responsabilidad, sin pedir nada a cambio. «Gracias por haber ayudado, Javier», le dijo ella, cuando volvió a casa con Mateo ya recuperado. «No tiene que agradecer, doña Beatriz. Yo sé que mi padre no la trata con el respeto que merece, pero yo no pienso igual que él». Aquellas palabras plantaron una pequeña semilla de esperanza en Beatriz, de que tal vez, a través de los hijos, una reconciliación entre las familias pudiera un día ocurrir. Fue en una de esas mañanas, mientras caminaba entre las hileras de maíz, ya recuperada del susto con el hijo, que ella notó algo diferente. Las hojas estaban más verdes que en cualquier otro año anterior, el tallo más fuerte, las mazorcas empezando a formarse con un tamaño que ella nunca había visto antes en esa propiedad. El corazón le latió más fuerte, una mezcla de esperanza y miedo a ilusionarse de nuevo. Pero los días fueron pasando y las plantas continuaron creciendo fuertes. Ximena, que ayudaba a su madre siempre que podía después de la escuela, también notó la diferencia. «Mamá, este maíz está diferente de los otros años», dijo la muchacha un sábado por la mañana, tocando las hojas con cuidado. «Lo sé, hija, lo sé». Beatriz no quiso emocionarse demasiado en voz alta, pero dentro de ella, una esperanza comenzaba a crecer junto con las plantas. Mientras tanto, al otro lado de la cerca, los tres vecinos continuaban sus conversaciones de siempre, pero algo empezaba a incomodar a Ramiro Vázquez, Silvestre y Gonzalo Guzmán. Sus milpas, sembradas a la manera tradicional que siempre había funcionado, estaban mostrando un rendimiento regular ese año, perjudicadas por una temporada de secas que castigó a toda la región. «¿Han notado que la milpa de Beatriz se ve diferente?», comentó Gonzalo un día mirando de lejos por encima de la cerca. «Debe ser impresión tuya», respondió Ramiro sin mucha convicción en la voz. «No es impresión, no. Aquello está más verde que la nuestra». Silvestre, que siempre fue el más observador de los tres, se quedó callado por un instante, mirando la milpa vecina con una expresión que mezclaba curiosidad y desasosiego. «Debe ser cosa de un año nada más. El año que viene vuelve a la normalidad», dijo, por fin, tratando de convencerse más a sí mismo que a los otros. Pero el desasosiego quedó plantado ahí, como una semilla que aún iba a germinar. Gonzalo, en particular, se quedó más incómodo que los otros dos, porque sospechaba que su hijo, Javier, andaba frecuentando la propiedad de la vecina con una frecuencia que no parecía solo coincidencia. Una noche, decidió preguntarle directamente: «Javier, ¿qué andas haciendo al otro lado de la cerca?» «Solo ayudando, papá». La doña Beatriz Morales pasó un apuro con el Mateo enfermo, y quise echarle la mano. Gonzalo Guzmán resopló, sin disimular su desagrado. «Sabes que no me gusta que te metas en la vida de esa familia. Ella no le ha hecho nada malo a usted, papá. Solo quiere criar a sus hijos y trabajar su tierra». La conversación terminó ahí sin acuerdo, pero sembró en Gonzalo una inquietud que aún no sabía bien cómo resolver. Los días fueron pasando y junio llegó trayendo consigo el inicio de la cosecha en la región. Era época de movimiento intenso en las propiedades, de trocas entrando y saliendo, de gente contratada para ayudar en la recolección, de expectativa y ansiedad flotando en el aire. Beatriz contrató lo poco que pudo pagar de ayuda extra, y junto con sus hijos y algunos vecinos que aún le tenían simpatía, empezó a cosechar aquella milpa que tanto sufrimiento le había costado llegar hasta ahí. El primer día de cosecha fue revelador. Las mazorcas que salían de las plantas eran más grandes, más llenas, más pesadas que cualquier cosa que Beatriz hubiera cosechado en esa tierra en toda su vida. «Mamá, mira el tamaño de esto», gritó Mateo, sosteniendo una mazorca con las dos manos, maravillado. Beatriz sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero no dejó que nadie lo notara. Aún era pronto para celebrar. Necesitaba terminar la cosecha entera para saber el resultado final. Al segundo día, sin embargo, surgió un nuevo susto.
Uno de los trabajadores contratados notó señales de una plaga pequeña en las hojas más bajas de algunos surcos, y el miedo de que el suplemento edáfico premium hubiera alterado algo en el equilibrio de la planta, volviéndola más vulnerable, se apoderó de Beatriz durante unas horas angustiantes. «Doña Beatriz, mejor llame al técnico de la Unión de Productores del Norte para que le eche un ojo», sugirió el trabajador, preocupado. Beatriz, con el corazón en la mano, llamó al ingeniero Hipólito, temiendo que él usara eso como prueba de que su método era realmente tan riesgoso como siempre había dicho. El ingeniero Hipólito llegó a la propiedad esa misma tarde, examinó las hojas afectadas con cuidado y después de un rato en silencio dio el veredicto. «Doña Beatriz, esto no tiene relación con el suplemento edáfico premium. Es una plaga común de esta época del año que ha aparecido en otras propiedades de la región también, incluso en las que usan el método tradicional. Usted solo necesita aplicar un control simple, nada grave». El alivio que invadió a Beatriz fue inmenso, pero el episodio sirvió para reforzar cuánto vivía aún bajo constante desconfianza, tanto de la propia comunidad como de sí misma, siempre lista para dudar de su propio éxito antes de que se confirmara. Fue durante esa cosecha que ocurrió un episodio que nadie esperaba. Al tercer día de trabajo, una tormenta repentina, inusual para la época del año, se formó en el horizonte y amenazó con destruir parte de la siembra que aún estaba por cosecharse. Beatriz, desesperada, intentó reunir toda la ayuda posible para acelerar la cosecha antes de que llegara la lluvia fuerte. Corrió hasta la cerca que dividía su propiedad de la tierra de Silvestre y, tragándose todo el orgullo que aún le quedaba, pidió ayuda. «Silvestre, sé que nunca hemos tenido la mejor relación, pero necesito ayuda. La tormenta va a destruir lo que queda por cosechar y no tengo suficiente gente». Silvestre la miró por un instante, sorprendido por la petición, y luego miró al cielo que se oscurecía rápido. «Déjame llamar a Ramiro Vázquez y a Gonzalo». Gonzalo dudó cuando supo del pedido, aún incómodo por la cercanía entre su hijo y la familia vecina, pero Javier Guzmán, presente en ese momento, intervino. «Papá, es hora de mostrar que somos diferentes a lo que la gente piensa. Vamos a ayudar». Después de un instante de silencio, Gonzalo asintió, más por la presión de su propio hijo que por convicción propia. Los tres hombres que pasaron años riéndose de su terquedad, que dudaron de cada decisión que ella tomó, llegaron a su propiedad menos de media hora después, listos para ayudar, y junto con ellos vino también Javier Guzmán, que trabajó codo a codo con Jimena Morales sin ocultar más el cariño que sentía por ella. Trabajaron todos juntos, corriendo contra el tiempo, llenando costales y cargando el camión de carga antes de que llegara la lluvia. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, la mayor parte de la cosecha ya estaba protegida dentro del galpón. Mojados, cansados pero aliviados, se quedaron parados mirando al cielo oscuro. «Gracias», dijo Beatriz Morales, mirando a los hombres reunidos. «De verdad». Ramiro Vázquez, sin gracia, se rascó la nuca por debajo del sombrero. «Nosotros no debimos haber dejado que llegara a este punto de que pidieras ayuda después de tanto tiempo». Gonzalo Guzmán, todavía con cierta rigidez en su forma de hablar, miró a su hijo y luego a Beatriz Morales. «Me di cuenta de que mi hijo anda viniendo aquí con frecuencia. Creo que ya es hora de que hablemos de esto con más calma, sin peleas». Ese momento marcó un cambio pequeño, pero significativo, en la relación entre ellos. No borraba los años de risas y burlas, pero abría una puerta que antes parecía cerrada para siempre. En los días siguientes, con la cosecha prácticamente completa, Beatriz Morales llevó toda la producción para que la pesaran y revisaran en el almacén de la Unión de Productores del Norte de la región. Fue ahí donde salió a la luz la verdad completa de lo que había sucedido ese año. El empleado responsable, después de revisar los números, se quedó mirando la hoja de cálculo por un buen rato antes de hablar. «Doña Beatriz, ¿está usted segura de que esta cifra es correcta? Esta producción es casi 3 veces mayor que el promedio de la región». Beatriz Morales
sintió que las piernas le flaqueaban. 3 veces mayor. Eso era más de lo que se había atrevido a soñar, más de cualquier cálculo optimista que había hecho durante las noches sin dormir, pensando en el futuro de la propiedad. La noticia se esparció rápido por la región, como las noticias buenas y malas siempre se esparcen en un pueblo chico. En pocos días todo el mundo sabía de la cosecha excepcional de la propiedad, que hasta hacía poco era motivo de burla. Fue una tarde, en los abarrotes El Refugio, que la conversación cambió de tono por completo. ¿Oyeron hablar de la cosecha de Beatriz Morales?, preguntó un productor de fuera de la región, que había venido hasta allá buscando información sobre el método usado. Ramiro Vázquez, Silvestre y Gonzalo Guzmán, sentados en la misma mesa de siempre, intercambiaron miradas incómodas. «Oímos», respondió Silvestre sin mucho entusiasmo. «Dicen que usó un suplemento edáfico premium diferente, un método que casi nadie usa aquí. ¿Creen que aceptaría explicar cómo funciona?» La pregunta quedó flotando en el aire, y los 3 hombres sintieron por primera vez el peso de haber dudado tanto tiempo de alguien que, al final, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hasta el mismo ingeniero Hipólito, el técnico agrícola de la Unión de Productores, tuvo que revisar su propia postura. En una visita siguiente, él mismo reconoció, medio apenado, que quizás había sido demasiado rápido al descartar el método sin entenderlo mejor. «Doña Beatriz, debo admitir que usted me demostró que estaba equivocado. Voy a llevar esta información a la Unión de Productores, porque tal vez otros productores puedan beneficiarse de lo que usted descubrió». Beatriz Morales, con el dinero de la venta de la cosecha, logró no solo liquidar la deuda con el Banco del Bienestar Agrícola, sino que además le sobró una cantidad que nunca imaginó tener en sus manos después de tantos años de aprietos financieros. Sentada en la cocina, junto con Jimena Morales y Mateo Morales, revisó los números por tercera vez, todavía sin creer completamente que eso fuera real. «Mamá, ¿ahora se puede arreglar el techo que tiene hoyos?», preguntó Mateo, con esa forma práctica de niño que ya conocía las dificultades de la casa. Beatriz Morales rió, una risa suelta, diferente a esa risa cansada de los últimos años. «Sí se puede, hijo mío, se puede arreglar el techo y se puede hacer mucho más». Pero el dinero, por más importante que fuera, no era la parte más significativa de todo aquello para Beatriz Morales. Lo que realmente importaba era la sensación de haber demostrado para sí misma, antes que para nadie más, que había sido capaz. Fue unos días después que doña Mercedes volvió a aparecer en la puerta de su casa, esta vez con una sonrisa amplia en su rostro arrugado. «Yo dije que la tierra cansada no olvida a quien la cuidó bien», dijo la anciana, entrando a la cocina. «Tenía razón, doña Mercedes, pero necesito preguntarle algo. Aquella historia de mi suegro, de don Faustino Morales, que usted empezó a contar aquel día, ¿quién lo ayudó?». Mercedes se sentó despacio en la silla, ajustándose el chal sobre los hombros, y se quedó mirando por la ventana un instante antes de responder. «Fui yo, hija mía, yo y mi don Pascual. En aquel entonces teníamos un pedazo de tierra que colindaba con la propiedad de Faustino, y cuando la sequía del 83 destruyó casi todo lo que él había sembrado, fue mi marido quien le prestó parte de lo que nosotros habíamos guardado para que él volviera a empezar». Beatriz se sorprendió con la revelación. «Yo nunca supe de eso. Poca gente lo sabe. A Faustino nunca le gustó hablar de sus momentos difíciles, pero creo que por eso, cuando tú llegaste aquí después de que tu marido se fue y decidiste quedarte y luchar sola, sentí unas ganas muy fuertes de ayudarte como pude, porque vi en ti la misma cantidad de valor que vi en él en aquel entonces». Las dos se quedaron en silencio por un momento, un silencio lleno de significado, mientras Beatriz procesaba esa conexión que nunca supo que existía. «Doña Mercedes, usted fue la única persona que nunca dudó de mí». «No fue así, hija mía. Yo también tuve mis dudas, sobre todo el primer año, cuando la cosecha salió floja. Pero aprendí, con la edad, que la terquedad bien dirigida es diferente a la terquedad tonta. Y la tuya siempre me pareció del primer tipo». La conversación con Mercedes
trajo una tranquilidad diferente a Beatriz, una tranquilidad que iba más allá del alivio económico. Era la sensación de pertenecer a algo más grande, de ser parte de una historia que venía antes de ella y que continuaba a través de ella. En las semanas siguientes, con la cosecha vendida y las cuentas al corriente, Beatriz empezó a recibir visitas inesperadas. Productores de propiedades vecinas e incluso de pueblos más lejanos llegaban para preguntar sobre el método que ella había usado, curiosos por entender cómo una tierra tan castigada había logrado producir de esa manera. Al principio, desconfió de tanto interés repentino, recordando todos los años en que esas mismas personas prefirieron reírse de ella en lugar de preguntar. Pero Jimena Morales, siempre más abierta que su madre para este tipo de situaciones, la animó a compartir lo que sabía. «Mamá, usted pasó años sufriendo sola para descubrir esto. ¿No sería mejor ayudar a otras personas a no pasar por el mismo sufrimiento?» Beatriz pensó mucho en eso. Había una parte de ella que aún guardaba rencor por los años de burla, pero había otra parte más grande que entendía el valor de compartir conocimiento que podía ayudar a familias enteras a no pasar por las mismas dificultades económicas que ella había enfrentado. Fue así como, poco a poco, Beatriz comenzó a recibir gente en la propiedad para explicar el método del suplemento edáfico, la paciencia necesaria, los cuidados específicos que la tierra exigía. Cobraba una cantidad simbólica por esas visitas, lo suficiente para compensar su tiempo, pero sin exageración. Uno de los primeros en pedir una conversación más detallada fue, sorprendentemente, Ramiro Vázquez. Llegó una mañana de sábado, solo, sin la compañía de los otros dos amigos, con un aire incómodo de quien está a punto de hacer algo difícil. «Beatriz, vine aquí para disculparme», dijo, directo, sin rodeos. «Pasé años dudando de usted, riéndome a sus espaldas, y al final demostró que sabía más que todos nosotros». Beatriz Morales se sorprendió ante su sinceridad. «Ramiro Vázquez, no necesito una disculpa, solo necesitaba que entendieran que yo tenía mis razones. Lo sé, pero aún así quería decirlo, y también quería preguntarle si aceptaría enseñarme ese método. Mi propiedad no va bien, y creo que ya es hora de que deje de hacer las cosas solo como las hacía mi padre». Fue un momento de cambio significativo, no solo para la relación entre ellos, sino para la propia Beatriz, quien sintió, quizás por primera vez desde que su esposo se había ido, que estaba siendo vista con el respeto que siempre mereció. En los meses siguientes, el método de Beatriz comenzó a extenderse por la región, no sin resistencia de algunos productores más tradicionales, pero con resultados que poco a poco fueron convenciendo incluso a los más escépticos. Silvestre también buscó aprender, y hasta Gonzalo Guzmán, a pesar de ser más reacio al principio, terminó cediendo después de ver a su propio hijo defender con tanta convicción el trabajo de Beatriz. Su propiedad, que antes era motivo de burla, se convirtió en un referente, y ella, que antes era vista como la mujer testaruda que insistía en hacer las cosas diferentes, pasó a ser reconocida como alguien que tuvo la visión para ver una solución que nadie más se atrevía a intentar. Pero no todo fue fácil después de ese cambio. Un nuevo desafío surgió cuando un comprador de fuera de la región, interesado en el método usado por Beatriz, ofreció una cantidad significativa para que ella vendiera la mezcla propietaria de micronutrientes que había desarrollado a lo largo de los años, ajustando las proporciones mediante prueba y error. La propuesta llegó una tarde, a través de un hombre bien vestido llamado licenciado Valenzuela, quien se presentó como representante de una empresa más grande, interesada en comercializar el método a mayor escala. «Doña Beatriz, nuestra oferta es generosa. Usted recibiría una suma considerable, y además seguiría recibiendo un porcentaje sobre cada venta futura del producto». Beatriz escuchó la propuesta con atención, sintiendo el peso de la decisión. Ese dinero representaría una seguridad financiera que nunca había tenido antes, una tranquilidad para criar a sus hijos sin el miedo constante de perderlo todo de nuevo. Pero había algo que la incomodaba en esa oferta. «Señor licenciado Valenzuela,
¿Y si vendo la fórmula, qué pasa con los pequeños productores de mi región que están empezando a usar el método a través de mí? El hombre pareció no entender la preocupación detrás de la pregunta. Bueno, doña Beatriz, eso ya no sería problema suyo. La empresa se encargaría de la distribución a mayor escala, y probablemente el precio final sería más alto de lo que usted cobra hoy. Esa respuesta confirmó la desconfianza que Beatriz ya sentía. Pensó en Ramiro, en Silvestre, en Gonzalo, en otros productores de la región que finalmente estaban logrando salir adelante usando un método accesible. Vender a una empresa grande podría significar que ese acceso quedara restringido solo a quienes pudieran pagar más. Necesito pensarlo, señor licenciado Valenzuela. Deme tiempo para decidir. Valenzuela regresó una semana después con una oferta aún mayor, tratando de presionar a Beatriz para que decidiera rápido, argumentando que otra propiedad de la región ya había mostrado interés en cerrar un trato similar si ella lo rechazaba. Doña Beatriz, necesito una respuesta para el fin de semana. Estas oportunidades no se presentan dos veces. La presión dejó a Beatriz aún más incómoda, sintiendo que la estaban empujando a tomar una decisión demasiado rápida para algo tan importante. Esa noche, Beatriz conversó largamente con sus hijos y luego fue a casa de doña Mercedes para pedirle un consejo. ¿Qué cree que debería hacer doña Mercedes? La anciana, sentada en su porche, miró al cielo estrellado antes de responder. Hija mía, el dinero es importante, nadie lo niega, pero hay cosas que valen más que el dinero, y es la sensación de saber que ayudaste a gente que lo necesitaba, sin convertir eso en una mercancía, para que quienes ya tienen mucho tengan aún más. ¿Usted cree que debería rechazar la oferta? Creo que usted ya sabe la respuesta, solo tiene miedo de confiar en ella. Mercedes tenía razón. En el fondo, Beatriz Morales ya sabía lo que quería hacer, pero el miedo a la inestabilidad financiera, después de tantos años de apuros, la hacía dudar. Fue conversando con Jimena Morales a la mañana siguiente que Beatriz encontró la claridad que necesitaba. Mamá, usted siempre dijo que hizo todo esto para demostrar que podía sola, sin depender de nadie. Si usted le vende a esa empresa, ¿no sería como si estuviera renunciando a seguir luchando con sus propias manos? Las palabras de su hija resonaron profundamente. Beatriz se dio cuenta de que la decisión no era solo sobre dinero, era sobre mantener el control de lo que había construido con tanto esfuerzo y sufrimiento. Cuando el licenciado Valenzuela regresó unos días después para saber la decisión, Beatriz ya estaba segura de lo que iba a responder. Licenciado Valenzuela, le agradezco la oferta, pero la voy a rechazar. Prefiero seguir enseñando el método a los productores de mi región, aunque eso signifique ganar menos que su propuesta. El hombre se quedó visiblemente sorprendido. Intentó insistir un poco más, ofreciendo cantidades aún mayores, pero Beatriz se mantuvo firme en su decisión. Después de que él se fue, Beatriz sintió un alivio diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. No era el alivio de resolver un problema financiero, sino el alivio de saber que estaba siendo fiel a quien realmente era. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para darle like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Con el tiempo, Jimena Morales y Javier Guzmán decidieron contar abiertamente sobre su noviazgo a las dos familias, ya sin tanto miedo al juicio, ya que la relación entre Beatriz Morales y Gonzalo Guzmán había mejorado bastante desde los episodios de la tormenta y la cosecha. Gonzalo, todavía un poco incómodo con la idea al principio, terminó cediendo ante la felicidad visible de su hijo y por el cambio de perspectiva que él mismo había vivido en relación a Beatriz. «Solo pido una cosa», dijo él en una conversación con Javier, «que la trates con el respeto que ella se merece. Viendo cómo su madre cuidó la propiedad sola, imagino que crió a su hija igual, con la misma fuerza». Las dos familias, antes separadas por rivalidad y burla, comenzaron poco a poco a acercarse, participando en comidas conjuntas, intercambiando favores y ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha. Los meses fueron pasando y la propiedad de Beatriz continuó prosperando,
año tras año, con cosechas cada vez más consistentes. Expandió un poco el área sembrada, siempre con cautela, siempre respetando el ritmo de la tierra que tanto había aprendido a entender. Contrató ayuda fija, algo que antes parecía imposible, y logró poco a poco construir un ahorro financiero que le daba una seguridad que nunca había experimentado antes. Fue una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella cosecha que lo cambió todo, que Beatriz recibió una visita inesperada. Era Esteban Morales, el esposo que se había ido, apareciendo después de tanto tiempo sin dar noticias. Llegó en una troca, pareciendo más viejo, más cansado de lo que Beatriz recordaba. Se quedó parado en el portón un instante, como si no estuviera seguro de si debía entrar. «Beatriz, ¿puedo hablar contigo?» Ella sintió una mezcla complicada de emociones, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. «Puedes hablar, Esteban. Me enteré de lo que pasó aquí, de la cosecha, de todo lo que lograste construir. Quería disculparme por haberme ido de esa manera, sin siquiera dar una explicación». Beatriz Morales lo observó por un momento, sintiendo que aquella conversación, que ella un día imaginó que estaría llena de rabia y resentimiento, ahora transcurría con una calma que no esperaba sentir. «Acepto tus disculpas, Esteban, pero necesito que entiendas una cosa. No hice todo esto esperando que regresaras. Lo hice porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz. Ahora lo sé, y quería saber si podría tener algún contacto con los niños. Sé que no lo merezco, pero los extraño». Aquella petición trajo una nueva complejidad a la situación. Beatriz pensó en Jimena y Mateo, en cómo ambos crecieron sin la presencia del padre, pero también en cómo cada niño merece la oportunidad de decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere mantener. «Eso no es una decisión solo mía, Esteban. Voy a hablar con ellos, y lo que ellos decidan, lo respetaré». La conversación con los hijos fue difícil, llena de emociones contradictorias. Mateo, más pequeño y quizás con menos rencor acumulado, mostró curiosidad por reconectar con su papá. Jimena, que había vivido más de cerca el abandono y la dificultad que vino después, se mostró más reservada, pero finalmente decidió que también quería darle una oportunidad, no para reconstruir lo perdido, sino para crear algo nuevo, más realista, con expectativas ajustadas por la experiencia de los últimos años. Esteban comenzó a visitar a los hijos de vez en cuando, siempre respetando los límites que Beatriz estableció, y poco a poco una nueva relación, diferente a la anterior, se fue formando entre padre e hijos. Beatriz, por su parte, siguió adelante con su propia vida, enfocada en la propiedad, en los hijos, y en una comunidad que ahora la veía con un respeto que ella se había ganado con años duros de trabajo. Fue durante una de las visitas de doña Mercedes, ya en una tarde tranquila un año después, que la anciana hizo un comentario que quedó grabado en la memoria de Beatriz por mucho tiempo. «Sabes, hija, pienso mucho en lo que te pasó en estos últimos años. Pasaste por un sufrimiento que mucha gente no aguantaría. Pero mira hasta dónde has llegado. A veces la vida se ríe de nosotras antes de darnos la razón». Beatriz sonrió, mirando la milpa que crecía fuerte afuera, testigo silencioso de todo el camino que había recorrido. «Tiene razón, doña Mercedes. Se rieron de mí durante 3 años, pero al final fue la cosecha la que tuvo la última palabra. La región organizó, ese mismo año, una pequeña celebración en la plaza del pueblo, reconociendo a los productores que se habían destacado durante aquel período difícil de sequía e incertidumbre. Beatriz fue invitada a hablar, algo que nunca imaginó que sucedería después de tantos años, siendo motivo de burla. De pie, frente a toda la comunidad reunida, con Jimena y Mateo sentados en la primera fila, doña Mercedes justo a su lado con una sonrisa orgullosa, y hasta Ramiro Vázquez, Silvestre y Gonzalo Guzmán presentes en el público, Beatriz sintió que las manos le temblaban ligeramente antes de comenzar a hablar. «No soy buena con los discursos», comenzó, arrancando risas amables del público. «Pero quería decir algo. Durante 3 años, mucha gente aquí se rió de mí,
Creyó que estaba desperdiciando tiempo y dinero en una idea que no iba a funcionar. Y entiendo por qué pensaron así, porque durante esos 3 años yo misma tuve días en que dudé de mí. Hizo una pausa, mirando al público, encontrando la mirada de Ramiro Vázquez, que asintió discretamente con la cabeza. Pero aprendí que a veces uno necesita confiar en un proceso aunque nadie más confíe, aunque uno mismo tenga miedo de estar equivocado. La tierra no miente. Responde a quien la cuida con paciencia y respeto. Y quiero agradecer especialmente a una persona que nunca dudó de mí, incluso cuando todos dudaban. Miró a doña Mercedes, que sonrió con los ojos brillantes. Doña Mercedes, usted me enseñó que la terquedad bien dirigida puede cambiar una vida entera. Y hoy, quiero decirle a todos aquí, no importa cuántas veces se rieron de mí, lo que realmente importó fue seguir sembrando, seguir creyendo, incluso en los días más difíciles. El público aplaudió y en ese momento, Beatriz Morales sintió que finalmente había cerrado un ciclo de sufrimiento y superación que marcó los últimos años de su vida. Después de la celebración, mientras caminaba de regreso a casa con sus hijos, Mateo Morales preguntó, con esa curiosidad sincera de niño, «Mamá, ¿todavía se pone triste cuando recuerda que papá se fue?» Beatriz pensó un instante antes de responder, escogiendo las palabras con cuidado. «A veces, hijo mío, pero aprendí que la tristeza no tiene por qué impedirnos seguir adelante. Tu papá tomó su decisión y yo tomé la mía. Y mira lo que nuestra decisión construyó». Jimena Morales, caminando a su lado, tomó la mano de su madre. «Estoy muy orgullosa de usted, mamá. Y yo estoy orgullosa de ustedes dos, por haber aguantado tanto conmigo sin quejarse nunca». Esa noche, después de acostar a los hijos, Beatriz se quedó sentada en el porche, mirando la milpa que se extendía bajo la luz de la luna, ya no motivo de burla, sino símbolo de todo lo que había conseguido a través del esfuerzo, la paciencia y una terquedad que al final resultó ser justo lo que la salvó. La propiedad siguió prosperando en los años siguientes. Ramiro Vázquez, después de aprender el método con ella, también logró recuperar la productividad de su propia propiedad, y los dos desarrollaron una sociedad de intercambio de conocimientos que beneficiaba a ambos. Silvestre y Gonzalo Guzmán siguieron un camino similar, cada uno adaptando el método a las particularidades de sus propias tierras. Jimena Morales y Javier Guzmán continuaron su noviazgo, con el apoyo de ambas familias, que aprendieron, a través de sus hijos, a superar años de rivalidad sin sentido. Doña Mercedes, ya más mayor, siguió siendo una presencia constante en la vida de Beatriz y sus hijos, una especie de abuela adoptiva que brindaba sabiduría y cariño en dosis generosas, siempre dividiendo su tiempo entre la propiedad y las visitas a su esposo, quien, a pesar de su memoria débil, aún reconocía el cariño de su esposa en cada encuentro. Y fue exactamente así como sucedió. La mujer que una vez fue motivo de burla en toda la región se convirtió en ejemplo de perseverancia, respeto por la tierra y coraje para seguir un camino diferente, incluso cuando nadie más creía que fuera posible. La propiedad que casi se perdió se volvió símbolo de renacimiento, no solo para Beatriz y sus hijos, sino para toda una comunidad que aprendió, a través de su historia, que la terquedad bien dirigida, la paciencia y el amor por el trabajo pueden transformar hasta la tierra más cansada en la mayor prueba de que vale la pena seguir creyendo, incluso cuando el mundo entero parece decir que no va a funcionar. Pero la vida, como Beatriz ya había aprendido, rara vez nos deja descansar por mucho tiempo antes de traer un nuevo desafío. En el tercer año después de aquella cosecha histórica, una sequía aún más fuerte que las anteriores azotó toda la región. Los ríos bajaron, los pozos comenzaron a secarse, y hasta los productores más experimentados, que nunca habían pasado por una dificultad similar, empezaron a temer por el futuro de los cultivos. Beatriz sintió un miedo antiguo volver a apretarle el pecho. ¿Acaso el método que salvó su propiedad podría resistir una sequía de ese tamaño? ¿O los años de éxito habían sido solo suerte?
una coincidencia que ahora se desharía ante la fuerza de la naturaleza. «Mamá, el pozo de atrás ya está casi seco», avisó Mateo Morales, ya con 13 años, más alto y más responsable que el niño que corría a recibir a su madre con la noticia de los huevos de las gallinas. Beatriz fue a verificar con sus propios ojos y lo que vio confirmó su miedo. El nivel del agua había bajado de una manera aterradora, y si seguía a ese ritmo, en pocas semanas no habría suficiente agua para irrigar ni la mitad de la plantación. Fue en ese momento de angustia que ella recordó algo que había leído, años atrás, en uno de esos libros viejos del galpón, sobre técnicas de captación de agua de lluvia, y sobre cómo ciertos tipos de cobertura en el suelo ayudaban a retener la humedad por más tiempo, incluso en periodo de sequía intensa. El problema era que implementar aquello costaba dinero y tiempo, dos cosas que, una vez más, parecían escasas justo en el momento en que más los necesitaba. Beatriz Morales reunió a la familia en la cocina una noche, decidida a enfrentar aquel nuevo obstáculo con la cabeza en alto. «Gente, necesito la ayuda de ustedes dos. Este año va a ser difícil, quizás más difícil que los años que ya hemos pasado, pero no voy a rendirme ahora, después de todo lo que hemos logrado». Jimena Morales, ya con 19 años estudiando técnico agrícola en el pueblo vecino, gracias al dinero que la cosecha abundante había permitido invertir en su educación, ofreció ayuda inmediata. «Mamá, en la escuela estuvimos estudiando sobre captación de agua de lluvia y sistemas de riego por goteo. Puedo investigar más sobre eso y ver si se puede aplicar aquí en nuestra propiedad con lo que tenemos disponible». La idea le dio un nuevo aliento a Beatriz, que siempre creyó en el poder del conocimiento, incluso cuando ese conocimiento venía de lugares inesperados, como ahora de la propia hija que ella crió sola. En los días siguientes, Jimena trajo de la escuela a un profesor llamado Profesor Aurelio, especialista en manejo de agua, que se ofreció a visitar la propiedad para evaluar las posibilidades. «Doña Beatriz, usted ya tiene una gran ventaja, porque la estructura del suelo aquí está mucho más rica, después de todos estos años de tratamiento, con el suplemento edáfico Premium. Suelo rico retiene más agua que suelo pobre, pero aún necesitamos crear un sistema para aprovechar mejor la poca lluvia que todavía cae». Con la orientación del profesor y con la ayuda de Ramiro Vázquez Silvestre y Gonzalo Guzmán, que ya se habían convertido en socios de confianza a lo largo de los años, Beatriz comenzó a construir pequeñas zanjas y reservorios sencillos, hechos con material barato para captar y guardar el agua de lluvia que aún caía de vez en cuando, aunque en cantidad menor de lo normal. Fue un trabajo arduo que consumió semanas de esfuerzo físico intenso, con todos trabajando desde temprano hasta el atardecer, cavando, ajustando, probando el sistema improvisado. «¿Esto va a funcionar de verdad, mamá?», preguntó Mateo Morales, exhausto, después de otro día entero cavando zanjas bajo el sol fuerte. «No estoy completamente segura, hijo mío, pero aprendí que no intentarlo es peor que intentarlo y no funcionar». La respuesta, sencilla y sincera, resumía todo lo que Beatriz había vivido en los últimos años. Mientras tanto, la sequía seguía castigando la región, y muchas propiedades vecinas, incluso las más tradicionales, comenzaron a mostrar señales graves de estrés en los cultivos. El clima de preocupación se apoderó de las conversaciones en los abarrotes El Refugio, donde antes se hablaba de la cosecha abundante de Beatriz, y ahora se hablaba del miedo a una cosecha perdida para toda la región. «Si esto sigue así, vamos a perder todo este año», comentó un productor más viejo en una de esas tertulias. «Beatriz está probando un sistema nuevo de captación de agua. Dicen que puede ayudar», comentó otro, generando una mezcla de curiosidad y escepticismo entre los presentes. Ramiro Vázquez, que ya había vivido de cerca la transformación de Beatriz, habló con convicción. «Si hay alguien en esta región que sepa lidiar con una situación difícil, es ella. Yo voy a seguir su ejemplo también en mi propiedad». El sistema de captación, después de semanas de trabajo, comenzó a mostrar los primeros resultados. La humedad del suelo, incluso con la lluvia escasa, se mantenía por más tiempo que en las propiedades vecinas,
gracias a la combinación entre el suelo enriquecido por el suplemento edáfico premium y el nuevo sistema de retención de agua. Pero el desafío aún no había terminado. Una noche, un viento fuerte e inesperado, seguido de una caída brusca de temperatura, trajo riesgo de helada a la región, algo rarísimo para la época del año, pero que, combinado con la sequía, podría ser el golpe final para destruir lo que quedaba de las plantaciones. Beatriz Morales, alertada por Mercedes, que había escuchado el pronóstico en la radio, corrió a despertar a sus hijos en plena madrugada. Necesitamos proteger la milpa. Si la helada agarra las plantas ahora, en medio del desarrollo, perdemos todo. Fue una noche de trabajo intenso, corriendo contra el reloj, cubriendo lo que se podía cubrir con lonas y trapos viejos, encendiendo pequeñas fogatas controladas en los bordes de la plantación para intentar mantener una temperatura más alta alrededor de las plantas más sensibles, técnica que Mercedes recordaba haber visto usar a su marido décadas atrás. Ramiro Vázquez, Silvestre, Gonzalo Guzmán y hasta Javier Guzmán aparecieron en plena madrugada, avisados por una llamada desesperada de Ximena Morales, listos para ayudar una vez más. «No vamos a dejar que enfrentes esto sola», dijo Silvestre, ya agarrando una lona para ayudar a cubrir las hileras más cercanas a la cerca. Trabajaron toda la noche, agotados, con frío, pero decididos. Cuando salió el sol, revelando un campo cubierto de un rocío helado que por poco no se convirtió en helada destructiva, todos se dieron cuenta de que habían logrado evitar lo peor. Beatriz Morales, mirando la milpa que resistió la noche difícil, sintió una gratitud profunda por toda la ayuda que recibió. Una ayuda que, 3 años atrás, jamás imaginaría recibir de esas mismas personas que un día se rieron tanto de ella. «Ustedes salvaron la cosecha este año», dijo ella, con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción. «Solo devolvemos un poco de lo que usted hizo por nuestra región, enseñando una mejor manera de cuidar la tierra», respondió Gonzalo Guzmán, sorprendiendo a todos con la sinceridad de sus palabras. La cosecha de ese año difícil, a pesar de la severa sequía que castigó prácticamente todas las otras propiedades de la región, logró mantenerse estable, sin el crecimiento espectacular del año anterior, pero también sin el grave perjuicio que Beatriz Morales tanto temía. Fue una victoria diferente a la primera, más silenciosa, pero igualmente importante, porque demostró que su éxito no había sido fruto de la suerte o la coincidencia, sino de un método sólido, construido con estudio, paciencia y disposición para adaptarse ante nuevos desafíos. La noticia de que la propiedad de Beatriz Morales había resistido la sequía de ese año, mientras otras sufrieron grandes pérdidas, reforzó aún más el respeto que la comunidad ya había desarrollado por ella. El propio ingeniero Hipólito, el técnico de la Unión de Productores del Norte, que un día desconfió tanto del método, comenzó a usar su propiedad como ejemplo en capacitaciones ofrecidas a otros productores de la región. «Doña Beatriz, ¿le importaría ayudar a dar un curso para otros productores sobre ese sistema de captación de agua combinado con el tratamiento del suelo?», preguntó él en una visita. Beatriz Morales, recordando todos los años en que nadie quiso escuchar lo que ella tenía que decir, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción al aceptar la invitación. «Lo haré con mucho gusto, ingeniero Hipólito. Si eso ayuda a otras familias a no pasar por lo que yo pasé, ya vale la pena». El curso se llevó a cabo en un galpón prestado por la Unión de Productores del Norte, lleno de productores de toda la región, curiosos por aprender de la mujer que, no hace mucho tiempo, era motivo de burla en las pláticas del pueblo. Beatriz Morales, nerviosa al principio, fue ganando confianza al ver el interés genuino en los rostros de las personas presentes, muchas de ellas mujeres que, como ella, manejaban propiedades solas y enfrentaban el mismo tipo de descrédito que ella una vez enfrentó. Al final del curso, una mujer más joven, llamada Leticia, se acercó para hablar. «Doña Beatriz, yo también asumí la propiedad de mi familia sola, después de que mi compañero se mudó a otra ciudad en busca de un trabajo mejor y nunca más volvió. Todo mundo cree que no voy a lograrlo. Escucharla hoy
Me dio una esperanza que no sentía desde hace mucho tiempo. Beatriz sonrió, reconociendo en las palabras de aquella mujer el mismo tipo de soledad y determinación que ella misma sintió al principio de aquel camino. Leticia, quiero que sepas una cosa. Van a haber días difíciles, va a haber gente que va a dudar, va a llegar el momento en que tú misma dudes de ti. Pero si tienes paciencia con la tierra y paciencia contigo misma, los resultados aparecen. A mí me tomó tiempo, pero aparecieron. Aquel encuentro marcó el inicio de una red de apoyo entre mujeres productoras de la región, organizada informalmente por Beatriz y otras que compartían experiencias similares, intercambiando conocimientos, ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha, y sobre todo el tipo de apoyo emocional que hacía toda la diferencia para quienes enfrentaban ese camino solas. Los años fueron pasando, y la propiedad de Beatriz se consolidó como una de las más productivas y respetadas de la región. Jimena terminó el curso técnico y decidió continuar sus estudios, siempre con el sueño de convertirse en ingeniera agrónoma, siguiendo un camino que su propia madre soñó recorrer algún día, pero no tuvo oportunidad. Javier, ya con la confianza de su propia familia recuperada, comenzó a trabajar en conjunto con Jimena, planeando un futuro que unía las dos propiedades vecinas de una manera que ninguna de las familias hubiera imaginado posible años atrás. Mateo, creciendo fuerte y curioso, desarrolló un interés particular por la mecánica agrícola, siempre manipulando los equipos viejos de la propiedad, tratando de entender cómo reparar y mejorar cada pieza, un talento que resultaría muy útil en los años siguientes. Doña Mercedes, ya en edad muy avanzada, continuó siendo una presencia constante, aunque sus visitas a su esposo Pascual en la casa de retiro se volvían cada vez más frecuentes conforme la salud de él se fue debilitando con el paso del tiempo. Beatriz, agradecida por todo lo que la anciana había hecho por ella, comenzó a acompañar a Mercedes en esas visitas siempre que podía, devolviendo un poco del cariño recibido. En una de esas visitas, sentada al lado de Mercedes en un banco sencillo del jardín de la casa de retiro, Beatriz observó la forma cariñosa con que la anciana sostenía la mano de su esposo, aun sabiendo que él no siempre reconocía quién era ella. «¿Usted nunca se cansa, doña Mercedes?», preguntó Beatriz con delicadeza. «Me canso, hija mía, pero el amor de verdad no se trata de nunca cansarse. Se trata de seguir apareciendo, aunque estés cansada, aunque el otro ya no pueda reconocer el esfuerzo que haces». Aquellas palabras quedaron guardadas en el corazón de Beatriz por mucho tiempo, resonando de una manera que sentía conectar con su propia trayectoria en la tierra, con la propia relación que ella había construido, paciente y silenciosa, con aquel pedazo de suelo que un día pareció imposible de recuperar. Pasados 5 años desde aquella primera cosecha que triplicó y cambió todo, la región organizó una nueva celebración, esta vez más grande, reuniendo productores de varios pueblos vecinos, todos interesados en conocer de cerca el trabajo que Beatriz venía desarrollando, no solo en su propia propiedad, sino también en la red de apoyo que ayudó a construir entre otras familias de la región. Beatriz, ya más segura al hablar en público después de tantos cursos y encuentros en los que participó a lo largo de los años, subió al escenario improvisado en la plaza principal, mirando al público que incluía rostros conocidos y nuevos, gente que la admiraba, y gente que años atrás se había reído de ella sin imaginar que algún día estarían ahí para escuchar sus enseñanzas. Suelo decir que esta historia comenzó con un costal de suplemento edáfico premium y un montón de terquedad. Empezó arrancando risas cálidas del público. Pero hoy entiendo que comenzó mucho antes de eso. Comenzó con mi madre enseñándome que tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar. Y yo tardé años en entender el tamaño de esa lección. Buscó con la mirada a su madre, doña Elena, presente en el público por primera vez en una de esas celebraciones, orgullosa y emocionada. Quiero agradecer a mi madre, que sembró en mí, antes incluso de que yo sembrara cualquier cosa en la tierra, la paciencia que necesitaba para llegar hasta aquí. Quiero agradecer a mis hijos, Jimena y Mateo Morales, que soportaron junto conmigo cada dificultad, sin perder nunca la fe.
Quiero agradecer a doña Mercedes, que nunca dudó de mí, ni siquiera cuando yo dudé de mí misma. Y quiero agradecer, de una manera extraña pero sincera, hasta a aquellos que se rieron de mí al principio, porque cada risa fue un motivo más para que yo continuara hasta demostrar que tenía razón. Ramiro Vázquez, Silvestre y Gonzalo Guzmán, presentes en la primera fila, junto con sus respectivas familias, aplaudieron con un orgullo que solo quien ha pasado por su propia transformación personal puede sentir de verdad. Y para terminar, quiero dejar un mensaje para quien está pasando por una dificultad parecida a la que yo pasé. No importa cuántas veces se hayan reído de ti, no importa cuántas veces tú misma hayas dudado de ti, si tienes paciencia, si tienes disposición para aprender y recomenzar las veces que sea necesario, el resultado aparece. Puede tardar, puede costar caro, puede exigir más fuerza de la que imaginas tener. Pero aparece. El público se levantó, aplaudiendo de pie, y Beatriz Morales, mirando la milpa lejana que se veía desde lo alto de la plaza, sintió que por fin había encontrado paz con todo el camino que había recorrido. Un camino que comenzó con risas y burlas y terminó en respeto, gratitud y una cosecha que, más allá de los números en la báscula de la Unión de Productores del Norte, representaba la prueba viviente de que la terquedad bien dirigida, regada con paciencia y amor por la tierra, puede transformar no solo un cultivo, sino una vida entera. Esa noche, de regreso a casa, sentada en el mismo porche donde todo había comenzado años atrás, Beatriz Morales miró al cielo estrellado y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad completa. La tierra que un día pareció imposible de recuperar, ahora se extendía fértil y fuerte bajo la luz de la luna, testigo silencioso de cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada momento de duda que había superado para llegar hasta allí. Y fue así, con el corazón en paz y la certeza del deber cumplido, que Beatriz Morales cerró aquel capítulo de sufrimiento y superación, sabiendo que había construido, con sus propias manos, un futuro digno para ella y para sus hijos, un futuro que nadie más podría quitarle, porque había sido conquistado, surco por surco, cosecha por cosecha, con la fuerza de quien nunca dejó de creer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Has pasado por un momento en el que necesitaste probar tu capacidad a pesar de ser dudado por quienes te rodeaban? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos ves y dinos si crees que Beatriz Morales tomó la decisión correcta al rechazar la propuesta de la empresa. Nos encantará leer cada palabra tuya. Muchas gracias por la compañía, deja tu like y no olvides suscribirte al canal para acompañar más historias emocionantes como esta.